Quiero que reflexiones algún libro que hayas leído y que después de que lo hayas leído haya cambiado tu vida. Te voy a dar 2 segundos para que hagas eso. Hoy te voy a contar el libro que me cambió mi vida, literalmente. O sea, fue un antes y un después. Te voy a contar cómo fue la historia y por qué me cambió la vida, ¿cierto? Es probable que haya cambiado tu vida también. Si fue así, déjame un comentario si compartes esa experiencia conmigo, porque he leído y he experimentado otras personas que también han tenido la misma experiencia con ese mismo libro. Entonces, en ese momento en mi vida yo estaba a punto de viajar a Estados Unidos. Eso iba a ser una experiencia muy importante en mi vida, porque era siempre un sueño que había tenido desde que era pequeño, ¿cierto? Mi familia siempre había estado alrededor de la cultura estadounidense. Mi tía se había ido a Estados Unidos cuando yo tenía como 6 años y ya vivían ahí como, no sé, 20, 22 años, algo así. Y siempre ha sido un sueño mío, ¿cierto? Como algo que siempre había deseado, me imaginaba muchas veces viajando y estando en esa cultura. Muchas veces nos limitábamos por las ideas falsas o creencias falsas que adoptábamos de mis tíos, de mi familia, de la cultura, porque tuvimos muchos problemas acerca de lo que es la visa, ¿no? Como que tú tienes que pedir la visa para ir a Estados Unidos, pero a nosotros nunca no la daban. Y entonces eso era un bloqueo mental en mi mente diciendo como, ¿será que no es posible viajar? ¿Será que en esta vida no voy a tener que ir a Estados Unidos? Pero entonces, los libros que siempre he leído, la mayoría de ellos siempre han venido de mi tío. Es como algo, o sea, yo lo veo ahorita y digo como mi alma decidió encarnar en esta familia, en esta ciudad, en este país, en esta condición, en este cuerpo, y había decidido antes que no iba a tener que usar tanto el dinero, utilizar el dinero en comprar libros. Obviamente he comprado bastantes libros después de que mi tío me ha prestado los de él, pero la mayoría de los libros, sobre todo al principio, los que me ayudaron en mi crecimiento personal y espiritual, sobre todo al principio, no tuve que gastar ni un centavo, ni un peso en esos libros. Literalmente llegaban por sincronicidad. Entonces, mi tío siempre me ha prestado los libros, siempre me ha prestado los libros y de hecho no me los vuelve a pedir, yo creo que ya son míos. Y muchos de esos libros han cambiado mi vida en ciertas formas pequeñas, ¿cierto? Pero el libro que te va a contar cambió mi vida totalmente. Después de ahí fue un antes y un después. Entonces yo estaba a punto de irme de viaje, ¿cierto? Y unos 3 días antes mi tío me había prestado como unos 6 libros. Yo estaba haciendo las maletas, estaba armando el equipaje y organizando todo lo que iba a llevar en la maleta, ¿cierto? Porque mi tía dijo, no lleves ropa, allá te va a comprar ropa, entonces tenía mucho espacio libre. Y dije, ¿qué libros voy a llevar? Y habían un montón de libros, no me acuerdo cuáles eran los otros, pero en este sofá que tú ves ahí, ahí como en acá, ¿cierto? Estaba como ese libro recostado contra la pared. Y era un libro con una portada azul y amarilla con lo que yo pensaba que era el rostro de una mujer. Pero por alguna razón no me parecía tan interesante. No me parecía interesante. Dije, bueno, ese lo leo de últimas. Entonces estaba listando los libros, alisté, me acuerdo, el de Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. También alisté uno de la India, que hablaba sobre la historia de la India. También alisté otras cosas que eran como marketing digital, pero me quedaba más espacio. Entonces, en ese momento, algo me hizo voltear hacia ese libro y los ojos de esa mujer penetraron mi conciencia y sentí una confirmación inmediata de que ese era el libro que tenía que llevar, el último libro que tenía que llevar y poner en la maleta. Ese libro era Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Luego me di cuenta de que no era una mujer evidentemente, sino que era un hombre con cabello largo. Solo que esos ojos literalmente entraron tan fuerte o como que me capturaron tanto que ese fue el único libro que leí. Obviamente leía Los secretos de la mente millonaria y al mismo tiempo, pero ese libro fue el que literal me cautivó. Entonces, te lo digo porque de pronto tú también has sentido con ese libro, específicamente con el rostro de ese libro, la portada de ese libro, muchas personas me han dicho eso. George Harris, que fue uno de los Beatles, ¿no? Él también dijo lo mismo, pero yo nunca había sabido lo de George Harris hasta después de que leí el libro y muchos años después de que había leído ese libro. Pero él dijo que alguien le había regalado, Ravi Shankar, que es un artista, le había regalado ese libro y precisamente esos ojos
súper profundos penetraron los ojos de él y después de eso él leyó el libro y su vida cambió y dejó de estar en los Beatles y se volvió más espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces yo no había abierto el libro hasta unas 2 semanas después de que había llegado a Estados Unidos. Había leído otras cosas, estaba pendiente de cómo probar comida, vamos a estos sitios y bla, 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 conociendo. Pero llegó un momento en donde empecé a salir de mi zona de confort y empecé a salir con, no sé si viste los videos anterior, el de las sincronicidades, hablaba de que en ese momento estaba muy, muy metido en lo del dibujo y quería salir a dibujar con personas de Estados Unidos también para practicar el idioma, pero en ese momento salir de la zona de confort, yo estaba leyendo ese libro, literalmente pasaba más de una hora en la mañana du- em, leyendo ese libro después de hacer mi movimiento, mis prácticas de yoga, ¿cierto? De meditación y respiración en el sótano y luego subía a leer ese libro. Pero lo que te quiero contar hoy y lo que hizo ese libro en mi vida fue que me hizo acercarme más a Dios. Y yo sé que cuando uno dice Dios, esa palabra tiene una connotación, ya sea negativa para ti o positiva para ti, pero normalmente tiene una connotación negativa o algo que está separado de ti, ¿cierto? Entonces, si tú has leído ese libro, es probable también que te haya pasado eso de que cambies tu concepto de Dios. No se trata de creer o no en Dios, si existe o no existe, sino tener mejor un concepto adecuado de lo que es la divinidad. Luego de leer eso, empecé a sentir literalmente un cierto aprecio o amor por esa energía divina, por la unidad sagrada, o Dios, como quieras decir, las palabras realmente no importan, pero digamos Dios, ahora como o sea, solo por aspectos que nos ayuden a entender un poco más ese concepto, Dios, el creador, el todo, la unidad. No es un humano, eso es lo que mucha gente piensa, como que Dios está en las nubes y yo estoy aquí, Él me castiga si yo no hago lo que Él dice y no sigo sus mandamientos, eso es lo que muchas religiones dicen, ¿cierto? Pero el libro en general me cambió porque causó mucha curiosidad acerca de lo que él llama en ese libro el Kriya Yoga, que es literalmente en sus palabras, bueno, voy a parafrasear un poco, pero digamos que las prácticas teológicas, leer escrituras, aprenderse los versos, la Biblia, cualquier libro sagrado, ¿cierto? Aprender eso y tratar de conocer a Dios, eso podría compararse a la vía más lenta, es como ir en un burro hacia Dios. Pero el Kriya Yoga decía Yogananda que puede ser comparado a la vida aérea, a la vía aérea, es decir, vas en avión hacia Dios muchísimo más rápido. Entonces, él nunca decía que era el Kriya Yoga, pero obviamente porque necesita ciertos límites y hay como ciertas pautas para poder dar esa práctica, esa técnica de yoga, ¿cierto? No sea cualquier persona, ¿cierto? Y en ese libro era un libro dirigido a las masas, ¿no? Al público en general y no podía dar una explicación así muy detallada, pero decía, el Kriya Yoga es la ciencia de la respiración. Eso me cautivó porque lo primero que yo hice en todo mi camino espiritual fue aprender a observar, sentir, aceptar mi respiración. Luego me di cuenta de que literalmente mi respiración es mi espíritu. Entonces cuando yo leía todo ese libro y además, ¿saben? Ese libro cuenta un montón de experiencias que tuvo con un montón de santos de la India y no solamente de la India, sino también aquí del occidente. Personas que estaban iluminadas, que tenían cierta conexión muy profunda con Dios o con lo divino, con la unidad sagrada. Entonces todo eso cautivaba mi corazón. El primer libro que leí fue La Chispa Sagrada, La Chispa Divina, ¿cómo era? Sí, La Chispa Divina, de Rajinder Singh. Y decía, la verdad se siente de corazón a corazón. Entonces cuando yo leía ese libro, sentía esa vibración, literal, esa vibración espiritual muy elevada. Y tú también lo puedes haber sentido en algún tipo de libro, ¿cierto? Digamos, el libro del poder de la hora de Cartol también tiene cierta vibración cuando tú lo lees, ya sea pirata, original, eso tiene una vibración, la vibración del autor. Entonces, leer es muy importante porque eso hace que te contagies de la energía del autor. Entonces, ten cuidado también qué es lo que lees. Pero otra vez, yo no pedí ese libro me lo dio mi tío, simplemente verlo a la cara a él me hizo darme cuenta de que tenía que leer ese libro específicamente en ese tiempo. Y entonces, cuando terminé de leer el libro, mi relación con Dios había cambiado bastante a comparación de hace unos 10 años que yo me consideraba ateo, como que si yo no lo veo, no existe. Eso era lo que yo pensaba.
mi vida depende solamente de mí, esto solamente es una casualidad, el universo no tiene ninguna causa, es algo que existe y me muero y no existe nada más después de la muerte. Todas esas cosas era lo que yo creía y después con mi camino espiritual empecé a darme cuenta de que eso era mentira, mi mente era una caja muy limitada, estaba pensando en los límites de una caja muy chiquita. El libro y además otros libros también me ayudaron a cambiar mi percepción de Dios y de mí mismo, ¿cierto? Porque como decía Rumi, busqué a Dios y solamente me encontré a mí mismo. Estuve buscándome a mí mismo y solamente encontré a Dios. No es una cosa separada, eso es algo que uno tiene que entender, literal. Pero no es mi intención hacerte creer lo que yo creo, sino que hay un montón de ideas falsas acerca de Dios. Te voy a dar aquí en la tarjeta una idea de 5 falacias, un video de 5 falacias que te van a decir cosas falsas acerca de lo que es Dios o ese término Dios. Luego de leer ese libro, o sea, tuve como mucha fuerza espiritual, tenía como mucha inmunidad espiritual porque estaba enfocándome mucho en la respiración y sentía que estaba conectando más con mis maestros. Todos los maestros del linaje del Kriya Yoga eran como los que a mí más me resonaban. Cuando salía allá a Nueva York caminando solo, sentía que estaba protegido literalmente. Literalmente, todos estamos en ese estado de protección, pero muchos no están tan abiertos a eso, entonces se separan. Ilusión, porque nunca está separado, pero se separan de esa protección o no la llaman de manera consciente, que siempre está presente. Entonces, cada vez que iba a Estados Unidos o salías de Nueva York solo en el tren, yo siempre pedía protección, sentía que Dios estaba junto a mí, pero ya no lo veía como una persona, sino como una energía que está dentro de mí, que también está en todo lo externo. Pero el punto es que cuando yo terminé ese libro, de leer ese libro, yo sentía una gran curiosidad acerca de ese Kriya Yoga. Yo quería aprender, pero no sabía cómo. Y en el libro decía, solamente lo puedes aprender de una persona autorizada. Entonces yo me puse a ver videos en YouTube, pero no explicados, era como muy vago. Entonces yo le dije a Dios, a mis ángeles y a mis guías que si realmente yo estaba listo para recibir eso, o que si en esta vida yo estaba destinado a recibir el Kriya Yoga de ese linaje Paramahansa Yogananda, me enviaran alguna señal. Y unos meses después de que llegué aquí a Colombia otra vez, apareció una página que se llama en Instagram Kriya Yoga Argentina y empezaron a aparecer frases, pequeños extractos de libros de Yogananda y de todo el linaje de lo que es el Kriya Yoga después de Yogananda. Y yo empezaba a leer y todo eso resonaba y me enseñó bastante durante unos meses, ¿cierto? Todos los meses, o sea, cada día subían una imagen y yo la leía y decía, uff, eso me hizo practicar un montón de cosas que no había practicado en mi propia experiencia. Pero luego de eso, ¿cierto? Como 3 meses después, apareció una imagen diciendo que iban a haber iniciaciones aquí en Bogotá. No lo podía creer. Yo dije, si eso vale 600.000 pesos, 1 millón, no me importa, yo lo pago. Porque por fin tenía la oportunidad de ser iniciado en esa práctica, ¿cierto? Esto no es ninguna secta, no es ningún dogma, no es ninguna religión, básicamente es las enseñanzas esotéricas que comparten todas las religiones principales, pero es lo esotérico, no es lo que tú haces, las costumbres que tienes que arrodillarte 5 veces y mirar hacia no sé qué, no, son las enseñanzas esotéricas, es decir, no importa si eres hebreo, musulmán, judío, cristiano, católico, cualquier religión que seas, eso, el Kriya Yoga, es la base de todas esas religiones. Por eso es que yo sentía mucha resonancia en eso, porque no me importaba, o sea, no te iban a juzgar, sino, no puedes entrar a esto si eres judío o eres cristiano, no. Habían santos cristianos en el libro que practicaban Kriya Yoga. Entonces, la iniciación fue como brutal. Dije, uff, esta es mi oportunidad. Hablé con el contacto, tuve el contacto y hablamos y me dijo, listo, es este día, vale no sé cuánto, tin, listo, yo fui a consignar el dinero y, o sea, muchas veces esto ve que la gente, Diego, caíste, esto es una trampa, eso es otra religión, te van a lavar el cerebro. Pero no puedo explicarte la sensación que sentí cuando vi eso. Es una confirmación mucho más allá de la mente lógica que está limitada. Sobre todo cuando alguien está muy cerrado a lo que es la religión y todas esas cosas, anda muy limitado. Pero yo ya había abierto un poquito más mi mente y estaba dispuesto a ser un poco más humilde porque la idea de rendirle como un poco de adoración a ciertas personas, pero no en el sentido de que son superiores a ti, sino como que son maestros, ¿cierto? Gurús. Esa palabra también tiene una connotación negativa porque un gurú se ve como que es alguien que quiere engañarte para venderte. Pero no, realmente gurú significa disipador de la oscuridad, disipador de la ignorancia,
alguien que te va a llevar a Dios. Entonces, yo ya venía con ese concepto un poco más claro y bueno, tuve la iniciación, literalmente es la ciencia de la respiración, combinada con unas posturas físicas, con ciertas técnicas de concentración y visualización mental. Y después de eso, terminé la iniciación y empecé a practicar todos los días, 40 minutos, todos los días, y mi mente empezó a cambiar. No lo veía de un momento a otro, pero lo vi en unos 6 meses, 3 meses incluso. Mi vida estaba cambiando y sobre todo si empezaba a aumentar la práctica. A veces pasaba 2 horas, a veces una hora, pero siempre pasaba, a veces también fallaba la práctica, pero eso cambió toda mi experiencia humana, literalmente. Mi mente, mi respiración, mi cuerpo, mi salud, todo empezó a cambiar y empecé a sentir que estaba más conectado a eso que llaman Dios, a esa energía universal, a la conciencia única, a la unidad sagrada, al único ser, como quiera decirle, al absoluto, al todo, como sea, la fuente. Empecé a sentirme mucho más conectado y empecé a sentir que mi intuición se potenciaba como al 1000. Obviamente antes se venía practicando la meditación mindfulness, que era solamente observar la respiración, entrar y salir mientras iba soltando pensamientos, pero el Kriya Yoga, o sea, lo sigo practicando y me iniciaron en el 2019. O sea, esa iniciación, es que trato de ponerme en los pies de alguien que tiene el concepto de que una iniciación es como un ritual en donde tú tienes que ceder ciertos derechos para empezar a adorar a un dios X, pero no es así. O sea, todo eso es el yoga es universal. No importa qué religión seas, puedes practicar el yoga. El yoga tiene muchas ramas, el yoga, ¿cierto? Pero después de eso, o sea, me volví muy conectado a lo que es Dios y empecé a sentir amor por esa energía. Empecé a tener, incluso empezaba a llorar por ese anhelo profundo del alma, porque el alma realmente lo que quiere es unirse a Dios. No quiere placeres ni comodidades materiales. Eso es el ego y la mente. Pero el alma realmente lo único que le va a satisfacer es la conexión con lo divino, la unión consciente con el alma, es decir, que este ego individual, el Diego, se conecte con el alma, se disuelva en el alma y el alma se disuelva en el océano del espíritu o de Dios. Eso es lo único que nos va a satisfacer. Entonces yo empecé a cuestionarme un montón de cosas sobre mi vida porque todo lo que venía haciendo estaba basado en mi ego. Es como tienes que hacer esto por aprobación, fama, reconocimiento, dinero. Obviamente el dinero es importante, pero después te das cuenta y dices, no, todo lo que yo he tratado de conseguir en mi vida no me va a hacer feliz, no importa cuánto logre alcanzar de eso. Lo único que me va a hacer feliz es la conexión con Dios. Entonces me puse muy serio con mi práctica y de hecho sigo más serio con mi práctica todos estos días. Y gracias a eso, si tú me has seguido desde el principio, te has dado cuenta de cómo me expreso. Mi voz ha cambiado, es decir, ¿el yoga para qué es en general? Para disolver los límites de la mente y del cuerpo y puedas percibirte o unirte con el espíritu único. Yoga literalmente sí significa unión. ¿Unión con qué? Con Dios. Entonces, eso solamente quería contarlo, tenía que contarlo. Sí, en el 2019 me iniciaron en el Kriya Yoga y he venido practicando eso desde ese tiempo y toda mi vida ha cambiado. Mi mente ha cambiado, básicamente se ha purificado. Entonces, lo que te quiero decir ahorita es que no necesitas ser iniciado en el Kriya Yoga para purificar tu mente. Sin embargo, si tú leíste ese libro y sentiste algún tipo de resonancia y sientes como algún tipo de curiosidad por el Kriya Yoga, pídele ayuda a tus ángeles o a tus guías que te muestren algún tipo de información que te lleve a una iniciación con un Yogacarya autorizado. Pero además de eso, lo que uno hace en el yoga es primero fortalecer el cuerpo, es decir, mueve el cuerpo, aprende posturas de yoga, aprende a respirar de ciertas maneras, aprende a meditar, a tener técnicas de concentración en tu mente con los ojos cerrados y aprende a estar solo y sobre todo aprende a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que eso suena como la Biblia, no, no me gusta la Biblia, es que no solamente lo dice la Biblia, todas las escrituras sagradas dicen que la finalidad del yoga es el amor por Dios, es amar a Dios. Es un concepto que para muchos de ustedes de pronto suena como, yo no creo en Dios, no creo en la idea de amar a un Dios superior a mí, todas estas cosas, yo he sentido eso, he pensado y creído eso durante años,
pero todo mi proceso me ha llevado a liberarme de esas ideas y a obtener otras, ¿cierto? Entonces, eso era lo que te quería contar. Si tienes alguna pregunta, no te voy a decir cómo es la técnica, no estoy autorizado, ¿cierto? Pero puedes buscar información en internet, incluso hay videos de YouTube que muestran partes de la técnica, ¿cierto? No sé por qué eso está permitido, pero bueno. O sea, no es como súper escondido, sino que simplemente esos son, digamos que las costumbres o, sí, son costumbres de la transmisión de la técnica. No puedes dársela a cualquier persona, tienes que ir a un maestro realizado o a un yogakari autorizado, ¿cierto? Entonces, solamente te quería contar eso. Te voy a dejar aquí un video que te va a explicar un poco acerca del propósito de la vida, que tiene que ver con lo que venía diciendo. Y si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, déjame un like y comparte este video con otras personas y nos veremos en el próximo video.